puntos muy bonitos para hablar de la lógica secuencial dentro de los cursos que tengan que ver con el área de electrónica digital. Aquí tenemos dos diagramas y son diagramas de máquinas de estado finito que también pues, se pueden hacer las adaptaciones, especialmente para el reconocimiento de palabras reservadas, por ejemplo, en compiladores, porque generalmente uno va reconociendo la secuencia de caracteres hasta que llega a un determinado estado de aceptación. Aquí estamos frente a dos modelos para el reconocimiento de secuencias que entran en diferente orden y que, por ejemplo, pudiera ser la validación de un password a nivel de hardware. Si quisiéramos validar, por ejemplo, la secuencia 011, de tal forma que ese número sea validado como una contraseña, digamos, y cómo hacer que como tal esa secuencia sea reconocida, que por medio de ella, pues entonces puedan actuar los demás circuitos para que puedan abrir, si es una puerta física, que puedan abrir en la misma. Entonces aquí, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos la máquina de Mili. Esta comienza su estado inicial A y nos dice aquí, si en la entrada entra un 0, se va a quedar en el mismo estado, no avanza. Pero en realidad no estamos reconociéndola como una secuencia, digamos que estamos por reconocer, sino sencillamente no hemos avanzado. Si entrara 1, entonces esto nos indica que avanza al estado B, pero a pesar de que hemos reconocido ya parte de ese código, aún no se le puede dar, digamos, el reconocimiento en la salida porque no hemos reconocido una determinada secuencia de caracteres de ceros y unos. Aquí ya se reconoció un 1 y nos dice que si recibe un 0, se pasa al estado C y si vuelve a recibir otro 0, se vuelve otra vez al estado inicial. Y en ese camino recorrido, incluso pues todavía no hay ninguna secuencia reconocida. Llegamos al estado D y aquí sí, si recibimos un 1, entonces ya podemos decir que la secuencia 1, 1, 1 ha sido reconocida. En caso contrario, si en lugar de entrar un 1, entra un 0 y entra de nuevo un 1, entonces tiene posibilidades de ser reconocido. ¿Sí? Como entró un 1, entonces la salida reconoce con un 1, reconoce esa secuencia como permitida. Esto, si ustedes se dan cuenta, el hecho de tener que reconocer una entrada para ver qué puedo generar en la salida, entonces es claro que esta salida está en función de un estado y de una entrada para poder generar esta salida de aceptación. En cambio, en la máquina de Moore, nosotros podemos recorrer la secuencia y sencillamente el reconocimiento viene de acuerdo al estado en el que se encuentra. Si el estado sencillamente no es reconocido, pues 0 en la salida. Como es el punto de partida, pues 0 por defecto. Y aquí de igual forma tenemos 0 porque no hemos alcanzado esa secuencia. Sin embargo, aquí pues ya conocimos la secuencia. ¿Qué secuencia? Por ejemplo, estamos en el estado inicial. Si se recibe 0, se queda ahí mismo. Otro 0 se queda ahí mismo. Otro 0 se queda ahí mismo. Y es un estado que es una secuencia no reconocida porque son puros ceros. Pero viene 1 y entonces ya avanzo al siguiente estado. Y bajo estas circunstancias ya he avanzado a un estado, pero todavía no es un estado reconocido porque 1 no es la secuencia exacta que usted espera. Recibo otro 1 y avanzo y entonces voy progresando porque ya recibí la secuencia 1, 1. Y si al final recibo este otro bit 1, entonces hasta ahí yo puedo decir que prácticamente estoy en un estado de aceptación porque he recibido unos, ¿verdad? Entonces aquí esas son las diferencias entre la máquina de Mili y la máquina de Moore. Y repito, la máquina de Mili reconoce una salida como una salida que ya ha llevado un orden de reconocer una secuencia, pero esta depende de lo que entra y el estado en el que se encuentra. Depende de dos factores bien importantes. Mientras que en la máquina de Moore, una vez que alcancemos el estado deseado, entonces automáticamente tenemos ahí la salida. Entonces, si entra un 0, se queda. Si entra un 1, avanza. Si entra un 0, regresa. Si entra un 1, avanza. Si entra un 0, vuelve otra vez de regreso. Ahora, si entra 1, está bien.
Si entra 1, pero vuelve a entrar el 0, entonces una vez que no se reconozca en ese diagrama que tenemos de la máquina de Moore, esas 3 veces si no se llega a reconocer el 1, pues no podemos llegar al estado de saturación y por lo tanto no es una secuencia reconocida, ¿verdad? Estos dos diagramas son realmente la representación de dos cosas completamente diferentes.